cual o al cual la secretaria de Estado designada contrató y que reitera nuevamente la culpa que este pudo haber tenido por carencia o falta de desempeño en la labor contratada. Pero mire, va mucho más allá, porque hay otras cosas más. Dice la secretaria de Estado, no lo dice en el escrito, uno que está pendiente a todo, hay una entrevista como tal de un video. Y ella dice que ella pagó las penalidades, pagó los recargos, pagó las multas, pagó su responsabilidad contributiva y que la pagó 2 veces por un error del Congreso que le envió 2 hojas de las que se conocen como la W2, que es lo que recoge lo que usted se ha ganado durante el año, que se le enviaron doble. Y que ella fue penalizada doblemente y que eso es doble tributación, lo cual está prohibido. Pero dice ella que su responsabilidad fue más allá cuando se enteró. Porque hasta que ella no pidió la famosa certificación que se pide en línea para el cumplimiento de su solicitud para el servicio público, no fue que se constató de que no, esas planillas no habían sido radicadas. Mire mi cara. A otra gente en el pasado no se le ha tratado de la misma manera. Y ahí está el caso en el tribunal de Luis Francisco Ojeda. Y ahí está el caso en el tribunal de Roberto Roena. Y ahí está el caso en el tribunal de Eddie Miró. Y ahí estuvo el caso también del comediante Luis Raúl. Más allá de las multas, las penalidades, el cobro, el dinero que tuvieron que pagar, se les radicó un caso en los tribunales. Entonces, hay cosas que ni el marciano nos las puede explicar, porque a unos sí y a otros no. Yo no estoy adjudicando, no conozco de lleno qué pasó ahí o qué pudo haber pasado ahí. Lo que pasa es que el cambio de versión pudiera ser problemático para lo que va a pasar allí mañana. Y hay 2 participantes que van a estar conmigo aquí hoy. A ver qué nos tienen que decir, entre muchas otras cosas. Pero miren, ayer se paralizó el país. Mi excusa, ¿verdad?, que no pudimos estar al aire acá en Telemundo porque fallece en la madrugada el Papa Francisco. Y yo le voy a explicar aquí brevemente, me voy a tomar unos minutos antes de ir al orden de los asuntos, de qué va a pasar en los próximos días. Pero no nos vamos a quedar ahí. Vamos a también quién pudieran ser los famosos sucesores del Papa Francisco. Porque hay una lista de candidatos ahí que yo estoy entre 2 y les voy a decir ya mismo cuál pudieran ser. Pero, ¿qué va a ocurrir? Lo primero, y que ya pasó ayer, es que se sella el aposento o el cuarto donde estaba viviendo el Papa, con todas sus pertenencias. Hay veces, en el pasado, no sé si vaya a ser aquí, porque se detalla ayer, que luego de que el Papa participó de los eventos de la Pascua y se paseó en el Papa móvil, fue un derrame cerebral lo que provoca su muerte en la madrugada. ¿Ok? Hasta ahí. En el pasado, a otros papas, y hay una resistencia bastante marcada, inclusive del ejército suizo, a que esto se haga, y es que se haga algún tipo de lo que nosotros conocemos acá, de la revisión forense, de una famosa autopsia. A ver si murió de lo que se supone que dice que pasó, ¿verdad? Y si la versión oficial es la correcta. Y ha habido mucha resistencia en el pasado, particularmente con el Papa Juan Pablo I. No me voy a ir en el hueco de conejo de la historia, pero ha sido cuestionado bastante de cómo murió, en las circunstancias en que murió y lo que estaba pasando en la Iglesia Católica en ese momento. Pero sin irme por ahí, como les digo, se sella la sede, cuando se declara la sede vacante, lo que se llama el aposento del pontífice, y de ahí va lo que es, ¿verdad?, las exequias fúnebres, el velatorio, todo lo demás, y hay un proceso de 9 días donde los 135 cardenales que componen lo que se llama el colegio llegan a Roma desde las diferentes partes del mundo. Nosotros tuvimos a uno aquí, el cardenal Aponte Martínez, quien pude conocer y hasta jugar dominó con él. Pero eso se los cuento otro día. Y esa gente son los que participan y votan allí. Y esas votaciones
tienen unas particularidades, tienen unos estatutos, unos bylaws, como llamamos los abogados. Y no es que bailan en cuanto a eso, sino es lo que les rige a ellos, cómo se hace la votación. Y de un tiempo para acá, desde el año 96, el Papa Juan Pablo II estableció que el que se escoja tiene que ser por 3/4 partes de esos 135 personas. Y ahí, ¿verdad? Por eso es que se da una votación y lo del humo blanco, el humo negro, todo lo demás. Pero eso tiene que celebrarse en un término de 15 a 20 días después de que termina lo que se llama el novenario. ¿Les suena eso a muchos? Porque eso todavía se estila en algunos pueblos todavía de la isla. Ahora mucha gente los creman y hay otras circunstancias alternas, pero al Papa se le da sepultura. Y a esos efectos, eso es lo que viene ahora. Entre las personas que pudieran terminar siendo el Papa o el próximo Papa, hay 2 italianos. Recuerden que venimos de un Papa latinoamericano que había sido el primero. Antes de eso estaba el alemán Ratzenberger, que ¿verdad? Murió también recientemente y renunció al papado en un momento dado bajo unas situaciones y circunstancias bastante particulares. Hay un canadiense, también un austriaco, un africano de Guinea, un alemán y el filipino. Y para Eddie López, lo que he visto, estudiado y cómo funciona esto, porque hemos tenido yo diría que en los últimos 30 años, en esta generación, ha habido quizás más cambio de papas que quizás en cualquier otro periodo de la historia. Puede que me equivoque, pero la realidad es que hemos visto esto de la declaración de la sede vacante y la sustitución de un papa por otro, quizás con mayor cantidad de veces que en otros periodos de la historia. Sin irme mucho en eso, lo que hemos visto, no es que sea como Miss Universo y el periódico habla de un concurso de popularidad y ciertamente hay que ver las posturas de cada uno, ¿verdad? Y de qué han hecho en el pasado, si han tenido alguno que otro situación de administrativo, ¿verdad? Cualquier otra situación. Todo eso incide en esa reunión que se da en esos 9 días cuando esos cardenales llegan a Roma y al Vaticano y empiezan a hablarse entre ellos. Y hay una película fantástica, bastante reciente, con unos artistas extraordinarios. Está Stanley Tucci, está ahí John Lithgow, está Ralph Fiennes, que es el que hace el personaje principal. Se llama Cónclave. Y la finalidad, yo la he visto ya 4 veces, para que tengan idea. Está excelente y cubre lo que va a estar pasando en los próximos días. Y la resolución de la película está extraordinaria. Creo que está nominada para los premios que están próximos a celebrarse. Pero al final del día, me parece que está entre uno de los italianos y el filipino. No porque sea que le toque o porque sea los favoritos o los más populares, pero de acuerdo a las ponencias y lo que traen en esa mochila cada uno de esos oficiales de la Iglesia Católica. Así que eso es lo próximo que está por pasar. Mucha cobertura se ha ido en otra línea de lo que ha hecho el Papa, de lo que hizo, con quién se reunió, con quién no se reunió, las posturas que tuvo, su trascendencia latinoamericana y todo lo demás. Yo les estoy diciendo lo que va a pasar y quién pudiera sustituirlo. Yendo ya al orden de los asuntos, a lo que usualmente tratamos, mire, habló la Junta de Supervisión Fiscal y habló duro ayer. Y aquí tuvimos con nosotros al presidente de la Comisión de Hacienda. Y habló en asuntos de materia fiscal. Ah, no, pues para eso están ellos, ¿o no? Y parecieron nuevamente, y búsquese los periódicos hoy, le van a hablar de la Junta de Control Fiscal. Y le dijeron, ¿presupuesto qué? No, ese presupuesto violenta promesa, es sustancialmente inconsistente, que es la frase que han utilizado por todos los años que llevan. Y le dice, esas cantidades que tú estás proponiendo ahí, y cogen partidas específicas del Departamento de Educación y de otros, y dice, no. Inclusive los de salud, que pudiera entenderse que salud y educación son servicios esenciales, ¿o no? Y les dice, no, eso no. Los transformadores y las subestaciones, eso en las escuelas, no, olvídate de eso. Porque hay unas iniciativas que sí se les han dado paso, que no son
lo que comúnmente se trae como gasto administrativo, alquiler, nómina, ese tipo de cosas. Y le dice al gobierno, ese presupuesto de 13.258 millones de dólares, quítale 163. Y tú querías accesar las reservas de dinero para esas iniciativas por 777 millones, yo te voy a dar acceso a 584. Pero donde se cuelga la Junta, me parece, en su comunicación, y no me voy a cansar de hablar de esto, los recortes de fondos federales, que aquí es por donde va la carta que ellos envían en el día de ayer. Dice, tú no te estás preparando, gobierno, para ese recorte que viene. Que pudiera venir, lo que no ha venido. Y los fondos que se recortan, y según detalla la noticia, no es que se recorten, es que hay que devolverlos porque el término para utilizarlos culminó. Yo no sé cuántas veces yo he dicho esto aquí, en esta cámara, en este micrófono. Los fondos federales son unas propuestas que tienen un término de comienzo y un término de vencimiento, y los fondos de pandemia ya culminaron. Y lo que no se usó hay que devolverlo. Hasta ahora, eso es lo único que el gobierno federal ha hecho, lo que se llama un clawback, que es que cogen la garra y lo retiran. Esa es la definición. Entonces, dado esto, le dice, gobierno, tú no te estás preparando para compensar por ese 50% de tu presupuesto que viene de fondos federales, lo cual no es cierto y lo hablamos aquí ayer. Se está hablando de un fondo de estabilidad, de nutrirlo de ciertas otras cosas. Y voy más allá. El ejercicio que está haciendo el representante Charbonnier Chinea, que no me lo contó él, yo he estado en esas vistas de presupuesto en la Cámara de Representantes. Y a cada una de esas personas que se ha sentado allí, que dirige una agencia de una corporación pública, lo dijimos ayer, déjame ver las multas que tú has expuesto si las has cobrado. Déjame ver las demandas que tú has tenido y que has ganado y que tampoco las has cobrado. ¿Eso es dinero que no está en el presupuesto? ¿Ese no es dinero que viene de las contribuciones? ¿O del IVU o de cualquier otra partida regular y recurrente? Ese dinero que se le debe a esas agencias y que en un ejercicio de responsabilidad, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara les está diciendo, vete y cóbralo porque de ahí pueden sacar los chavos que necesitas para estas otras iniciativas. Eso la Junta no lo dice en la carta, pero se está llevando a cabo. Tampoco hablan de las reuniones que han tenido con el propio gobierno y con el componente fiscal, el Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia de Presupuesto y la Agencia Administrativa y Fiscal, lo que se llama AFAF, que la gobernadora lo concilió en un comité. Los comités están de moda, hay uno nuevo, vengo ya mismo con eso. Hay comité nuevo, o subcomité, o como lo quieran llamar, de energía. Voy para allá ahorita. Para terminar con esto, la Junta les dice, no, estás por encima, tienes 163 millones menos, estás violando promesa, mira a ver lo que vas a hacer. Y dime cómo vas a enfrentar un posible especulativo recorte. Digo, y no está de más precaver. Porque la realidad es que cuando uno ve el presupuesto de allá, y ahorita hablaremos con Mario Porrata de eso, la realidad es que hay una proposición de recorte de 2.000 a 1.500 millones de dólares en los próximos años. Y esto ha puesto en aprieto a congresistas y a senadores federales. Y hablaremos de eso también, si pudiéramos empezar a ver resistencia de esos legisladores allá. Pero porque eso es importante, ¿de dónde van a salir esos 2.000 millones de dólares que quiere recortarse del presupuesto federal? Pudieran ser de los contratos, pudieran ser de la nómina que se está haciendo más pequeña en muchas de las dependencias federales, de los programas que habían y que han descubierto de cosas que no necesariamente eran una prioridad para los Estados Unidos, fuera de los Estados Unidos. Hay que ver de dónde va a salir ese recorte. Y oye, está perfecto. Vamos a tomar medidas y vamos a ver de dónde sacamos los chavos. Pero darlo por bueno y que por eso estás violando promesa, yo tengo mis reservas en cuanto a eso. Y me parece que se está llevando a cabo un ejercicio, se viene haciendo desde cierto tiempo. Lo comenzó y hay que dársela
Rafael Tatito Hernández cuando fue presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara. Y la relación estrecha que pudo manejar con la Junta de Supervisión Fiscal. Y sin que se me caiga la libreta, Tatito se llevaba su libreta y hacía que la Junta, hablamos de esto, estamos de acuerdo en esto, fírmame aquí, ponme las iniciales, Yaresco, ponme las iniciales, Mujica. Y entonces después, la Junta no podía decir en el periódico otra cosa, porque Tatito le sacaba la libreta y decía, mira, pero si mira las iniciales aquí, de lo que nosotros cubrimos en esta reunión, y ellos estuvieron de acuerdo con esto, ¿cómo que ahora se echan para atrás? Y eso se lo vengo diciendo de la semana pasada, y me consta que lo hizo Jesús Santa y me consta que lo está haciendo el representante Charbonnier Chinea. Y entonces, desde el comienzo, en vez de ir para atrás y para adelante, de esto sí, esto no, y entonces no, hazme esto de nuevo, vamos desde un principio y vamos de la mano, agárrense de las manos, como decía José Luis Rodríguez. Y vamos todos para ahorrar tiempo. Y sacamos el presupuesto del país y le damos certidumbre y certeza, más bien, no solamente a las agencias, sino al pueblo para saber qué esperamos y dónde se van a poner las prioridades de política pública y qué cosas tenemos que dejar fuera. Y si se van a aumentar las pensiones de los jubilados o si se va a poner esos aires en las escuelas. ¿O qué se va a hacer con el sistema de salud? Eso es hacer gobierno, así es que se hace. Hay muchas prioridades que hay gente que le parecen, ¿verdad? Que están muy cercanas a sus necesidades, pero el gobierno no necesariamente las puede cubrir todas. Porque el dinero no es infinito, como dice Alejandro Javier García Padilla. Las prioridades y las necesidades sí son infinitas. Porque queremos lo mejor para nuestros pueblos y particularmente para las poblaciones más necesitadas. Pero la Junta no se quedó ahí. La Junta también le mandó caliente al CRIM, al Centro de Recaudación de Impuesto Municipal. Y esos chavitos del CRIM, para el que no lo sabe, cuando usted tiene una propiedad, esté donde esté en cualquier municipio, hay unas exenciones de acuerdo a la ley y demás. Pero las propiedades hasta cierto punto están exentas, pero después pagan. Y ese impuesto que paga no es solamente un impuesto que usted lo debe y lo paga cuando se acuerde. Ese impuesto se considera una hipoteca sobre su propiedad. ¿Qué significa eso? Lo que llaman la hipoteca tácita, que no es necesariamente que usted la firma igual que la otra cuando adquiere la propiedad. Es que el gobierno tiene la facultad, la autoridad en ley de ejecutarle la propiedad si usted no paga ese impuesto. Y los alcaldes, a veces por política, han sido renuentes a ejecutar las propiedades que adeudan dinero de ese impuesto. Entonces, pues, dale, vamos a olvidarnos del alcalde. ¡Pum! CRIM ejecuta esa propiedad. Y te la lleva y la revende. Y ahí sacamos chavito. Y lo discutía aquí con la licenciada Correa la semana pasada. Porque hay muchas propiedades abandonadas. Mire, si la propiedad la abandonaron, a lo mejor está salda, a lo mejor no. El banco la ejecuta y el banco sí está pendiente a eso. Pero el CRIM también tiene una facultad que pudiera ir inclusive por encima de la del banco, porque los impuestos se pagan primero. Y ahí el alcalde tiene una fuente de ingresos. Y es duro hablar de ejecuciones de propiedad. Y más porque esas cantidades a veces son no tan considerables, pero poquito a poquito la gallina llena el buche. Y entonces resuelves dos problemas, o quizás más, hasta uno de seguridad, de salud, de que el municipio se vea bonito. Y fomentas el movimiento de las propiedades. Que si esa persona no la puede administrar y no puede hacer el pago correspondiente, pues vamos para el próximo. Porque eso es malo, porque se lo van a vender a un conglomerado que viene de afuera y nos quitan Puerto Rico y vamos a hacer como Hawái. Mano, en serio.
Alguien está cobrando ese cheque. Ya sea el alcalde, ya sea quien venda la propiedad, a ese no le decimos nada. A veces son un familiar suyo que usted critica que venga un extranjero a comprar una propiedad en Puerto Rico. Cuando nosotros compramos allá está bien, pero cuando de allá compran acá, se nos van a quedar con la isla, las playas son para el pueblo. En serio. Es dinero que entra a la economía, dinero que no teníamos. Y no voy a entrar en lo de los decretos porque he hablado extensamente de eso. Pero habló la Junta y es una obligación en ley. Cuidado ahí. Así que voy ahorita a hablar de lo del comité, el segundo comité. ¿Por quién está compuesto? Porque uno de ellos viene para acá ahora mismo. El comité o subcomité de energía, y esos van a fiscalizar a Luma y son los que van a documentar de lo que la gobernadora hablaba en la campaña primarista y luego en la campaña de la elección general. Todas las inconsistencias con el contrato que firmó Luma, si es que las hay. Y mire, se revela que del 2019 al 2024, 225,000 apagones. Y Luma dice, no, perfecto. Pero es que ese aumento, antes había más. Lo que pasa es que no se documentaba. Y la data y la estadística no era certera. Ahora sí se está evidenciando y por eso es que parece que son más. No pelee conmigo. Esa es la respuesta que ellos dan a esa cifra de cantidad de apagones, que es un índice de cuántos apagones hay y cuánto duran. Y al final del año, cuántas horas estamos sin el servicio. Y eso sí está como una de las cosas que hay que cumplir en el contrato, tanto de Genera como de Luma, porque Genera se le está imputando también que esa novación, ese contrato nuevo que se acaba de firmar con ellos, pudiera tener un problemita. Ahorita vengo con eso. Así que vamos a ver por dónde va a partir este comité, cuál es la encomienda, porque Georgie Navarro acaba de proponer un crédito para los apagones, Víctor Morales. Corre a llenar la solicitud para ver cuánto nos toca. Ahí, un crédito para los apagones. ¿De dónde van a salir esos chavos? Yo no sé, pero veremos. Cuando regresemos de la pausa, ya está aquí con nosotros el senador Ángel Toledo López. Y si el López es bueno, aquí en Nación Z con el licenciado Eddie López atrás. El crédito por el apagón es automático. By the way, estoy mirando aquí el comunicado con mayor detenimiento, así que preparen la TH móvil para que les llegue. Vamos a ver, ya Víctor está buscando ahí la solicitud. Con nosotros en la mañana de hoy el buen amigo senador Ángel Toledo López, presidente de la Comisión de Gobierno y miembro élite del Subcomité de Energía. Buenos días. Buenos días, Eddie. Buenos días al público que nos está viendo hoy. Yo no creo que es tan élite, yo soy miembro y ya. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad de un segundo comité? Sabemos. El primero no estaba haciendo su trabajo. No, es que este es el comité original. Es el comité. Okay. Sí, esta es la sexta reunión del comité de energía. Pero con lo que había no eran suficientes. Es que no había otro, era este. Cuando la gobernadora... ya tú eras parte del original. No, espérate. Ajá. Yo creo que estamos un poco confundidos. Cuando la gobernadora... Rafa, estuve, Eric me parece que sí estaba, pero hay algunos componentes nuevos. Pues ellos son... Claro, lo que pasa es lo siguiente. Cuando un poco destacan el tema de energía bajo la jurisdicción de la Comisión de Gobierno, yo me integro. Por eso es que... pareciera como si fuera un comité nuevo, pero es el mismo comité de energía que conformó la gobernadora desde... Pero originalmente ustedes no estaban ahí. Ustedes se unieron sobre la marcha. Yo personalmente no. Ya. Yo no. Los demás compañeros en mi primera reunión sí estaban allí. Un poco, Víctor Pareja está allí, preside la Comisión de Gobierno en la Cámara y lo hablábamos, ¿verdad? Fuera de micrófono, me parece que por ahí viene la cosa y se detalla hoy en prensa escrita de que está contemplando el asunto de imponer legislación, de que requeriría legislación, particularmente sustituir al operador, que me levanta ciertas, ¿verdad?, banderas, pero la realidad es que, oye, necesitamos el marco jurídico para actuar. De acuerdo, eso se discutió ayer. Eso era uno de los temas que se discutía ayer porque... Mire, lo van a oír aquí, en ningún otro sitio. Se está discutiendo lo que discutió el subcomité. Allí usted coge el periódico y van a ver la composición y demás. Aquí tenemos a los participantes diciéndonos qué se habló allí en aquella mesa. Cuéntame. Pues mira, Eddie, la reunión de ayer fue una reunión muy productiva. Es la sexta de este comité. Para mí es la segunda, porque yo entro al comité luego de conformado, claro. Y en la reunión de ayer
hubo dos focos primordiales. Uno de ellos era precisamente trabajar el asunto de la generación inmediata para atender la situación del verano y generación a largo plazo. Y el segundo, el tema que tú estás mencionando, que es cómo trabajamos el proceso de transición de la compañía que entonces está trabajando la distribución. Claro, ahí es donde se discutió el tema de la necesidad posible de cambiar la legislación que permita hacer esta transición, ¿no? Porque hay una realidad. Bueno, realmente hay muchas realidades, pero hay que explicarla. El tema de Luma como compañía, pues sabemos que eso está suscrito en un contrato y que para cancelar el contrato probablemente hay que llegar a unos acuerdos o llegar a tribunal, ¿no? Si esto llegara a tribunal, mi propuesta, o por lo menos mi expectativa, ya como sombrero de abogado, es que se haga de la forma más armoniosa posible. Dentro de los divorcios, pues un divorcio por consentimiento mutuo es mucho mejor que un divorcio quizás por ruptura irreparable. Así que estamos buscando un consentimiento mutuo en ese sentido, si es que llega a tribunal. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que tú no puedes... Detente ahí un momentito, porque ya que dimos la clase de... No me vas a hablar de divorcios ahora. Seguro. Y siempre recomiendo que se haga por consentimiento mutuo, si se puede llegar, porque alcanzas unos acuerdos y no pateas la lata y se siguen confundiendo los patrimonios. De acuerdo. De uno y de otro, y después es más difícil dividir los panes y los peces. De acuerdo. Terminada la y yo creo que ese es el punto neurálgico, Eddie. Yo creo que dentro de la supuesta broma estamos tocando un punto que es bien Acabamos importante. de comparar el sistema eléctrico con un divorcio. Y de salir de Luma con el divorcio. Pues nunca vamos a divorciarnos de Luma. Nunca pongan Víctor, apúntate esa. Nunca pongan a dos abogados juntos a discutir esto. Vamos a buscar una analogía enseguida. Nos vamos a divorciar de Luma por consentimiento mutuo o por ruptura irreparable. Queremos el consentimiento mutuo, eso es lo que hay que perseguir. Y creo que el fundamento que tú acabas de explicar es el fundamento razonable, y es que busquemos que en este divorcio los patrimonios, lo que te toca a ti es tuyo y lo que me toca a mí es mío, para que después no haya ninguna pelea. Claro. Eso tiene que ocurrir. Pero tiene que ocurrir también que antes de que ese divorcio se dé, que normalmente no ocurre, o yo espero en Dios que no ocurre en la vida real, tú tengas ya el sustituto de... ¿Ves? Eso el tribunal no te lo requiere. El tribunal no, pero en este caso... Para divorciarte no te requieren que haya un sustituto. En este caso ya tú tienes que ir pensando en el sustituto que va a traer lo que Luma trae y más. ¿Ves? Vamos a detenernos ahí. Claro. Ponte el sombrero de abogado de nuevo. Hay una cosa que se llama debida diligencia. De acuerdo. Que hacen las corporaciones antes de moverse a una jurisdicción a hacer negocios. De acuerdo. Y contratan abogados para eso. De acuerdo. Y dice, déjame ver lo contributivo, déjame ver lo laboral, déjame ver en lo factible o cuánto dinero pudiera generar ese negocio en esa jurisdicción. De acuerdo. ¿Cuánta gente pudiera ver? Después de hacer ese ejercicio, vamos, ¿cuánta gente pudiera haber disponible allá afuera, operadores sustitutos, que estén dispuestos a adscribirse a esta circunstancia tan complicada que tenemos en el sistema eléctrico de Puerto Rico? Me gusta la forma en la que tú lo explicas, y yo voy a dar un paso, dentro de ese mismo marco, un paso más atrás. Ajá. Yo hubiese esperado, y presumo que ocurrió, que Luma hubiese tenido esa debida diligencia de evaluar el sistema y la situación de Puerto Rico antes de suscribir un contrato. Vamos a pensar que lo hizo. Lo hizo conociendo el paquete que se llevaba, ¿no? Lo hizo sabiendo que era lo que había que trabajar. Y lo hizo reconociendo que con el presupuesto que se le iba a dar, iba a poderlo atender. Y el acceso a fondos federales. Que me parece que fue lo que le llenó los ojos más que... Y ahora pregúntate, Eddie, ¿cuántos fondos federales ha reclamado Luma para atender lo que Puerto Rico necesita? 0.5% de lo que hay disponible. Gracias. Pues ahí es donde está la situación. Pero yo no creo que sea por hechura de ellos. Para mí que ellos, ¿verdad? Se han visto imposibilitados por la burocracia, por cualquier otra, porque al final del día, ¿por qué no ir a buscarle dónde está el cofre? Bueno, las razones las tendrán ellos y las tendrán que dar ellos. Al final del día les toca a ellos, porque ellos fueron los que suscribieron el contrato. De acuerdo. Ahora, en este momento estamos en una situación neurálgica para Puerto Rico. El puertorriqueño, el ciudadano, esa gente que yo represento, el comerciante, quiere llegar a su casa o su negocio, darle el switch y que la luz prenda. Es lo que quieren. No quieren más nada.
O sea, no hay necesidad de otra cosa. Acaba de validar, senador. Yo siempre he dicho aquí, me importa 3, la línea de 230,000 y que si el switch del X3021 se dañó y la redundancia y cuántos megavatios inclusive. Yo lo que quiero es que si le meto el dedo al enchufe me dé un cantazo. Yo no voy a meterle el dedo al enchufe, pero yo lo que quiero es prender el switch. Por lo menos que se prenda la luz. Como Hasta ahí yo llego. Como me decía Lian Marín, pica, papá. Claro, pero yo pienso igual. Yo creo que aquí la gente nuestra lo que necesita y lo que pide, que no es mucho. Lo que están pidiendo es lo mínimo que se puede dar. Es darle para arriba al switch y que la luz prenda. Eso es todo lo que quieren hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú me vas a decir a mí... Para arriba prende y para abajo apaga. Por lo menos así es como lo veo. Okay. Digo, puede ser que en alguna casa sea al revés, pero está bien. Si tú me dices a mí... Casa del herrero, cuchillo de palo. Claro. Pero acuérdate que nosotros no somos ingenieros, somos abogados. Pero mi papá sí, acuérdate. Ah, no, pues tú estás fastidiado. Uno de ellos están al revés, pero bueno, dale. El asunto aquí es que si tú me dices a mí que una rama tiene la capacidad de tumbar todo el sistema eléctrico, yo tengo que preguntarte, ¿y por qué esa rama estaba ahí? ¿Quién no ejerció el debido cuidado? Y tengo que ir más lejos. Si esa rama toca ese cable y tú no tienes un mecanismo para aislar ese efecto, y ese efecto se siente a nivel isla, cuando lo que tocó fue un cable en cambalache, pues tú tampoco. Y a esos efectos hay unos aisladores y no me quiero meter en la ficha técnica que es para esos propósitos. Claro. Y eso parece no estar instalado. No, parece no estar atendido, parece no estar en debido mantenimiento, Eddie. Ayer Ese es el problema. El representante Víctor Pared pide lo que se llama el manifiesto, claro, de los vuelos con los helicópteros que le transferimos a Luma. Eso es así. Para ver si esa exploración, si ese sobreseimiento de esas líneas se estaba llevando a cabo efectivamente. Y aparentemente más no. allá del despeje. Aparentemente no. Aparentemente no. O sea, no hay que ser ingeniero de cohete. Hay que dársela entonces a la delegación del Partido Popular que dijo que habían cobrado millonariamente por despejar, creo que 8 o 9 millas, una cosa así fue. Eso se discutió ayer también en la reunión. Ajá. El tema de cómo es que tú pretendes cobrar una cantidad exorbitante de dinero por hacer un desganche. Yo no le voy a poner precio al trabajo de la gente, pero al final del día, el desganche que es necesario, que es parte del mantenimiento que te toca dar. ¿Cómo es que tú no lo estás dando o no lo estás atendiendo? Porque tengo que decir que no solamente... Porque no le están pagando. Bueno, pero hay una realidad, Eddie. Aquí hay unos fondos de emergencia a los que ellos tienen acceso. Ajá. Aquí hay unos fondos federales a los que ellos tienen acceso. Aprobarle eso. Bueno, pero alguien también tiene que pedirlos. Ajá. O sea, tenemos que ver dónde está. Ahorita tú tocas ¿Usted piensa que claro. ellos no están solicitándolo tan siquiera? Otra pregunta para hacerle a ellos. Yo creo que ellos son los que tienen que venir a dar cara sobre esta cosa, porque yo te voy a decir algo, Eddie. Es bien cómodo tú ser el responsable de esta debacle, pero no ser la persona que tiene que dar cara. Eso es bien cómodo. Es bien cómodo que tengamos que venir los funcionarios electos, que lo voy a hacer porque me toca, lo voy a hacer porque yo decidí correr para el Senado, yo decidí representar a 3.2 millones de habitantes en Puerto Rico, pero es bien cómodo que tú tengas una compañía que se está beneficiando económicamente para hacer un trabajo y que no sea la que dé la cara. Tengo que pausar, pero cuando regresemos quiero que me hables cómo tú te sentiste estando allí sentado, número uno, y ellos hablando de todo ese detalle técnico. Y también mañana hay comisión total. Lo hablamos. Y la Junta de Supervisión Fiscal, ¿qué vamos a hacer con ella? Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Estamos dialogando con el buen amigo y senador Ángel Toledo López, presidente de la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, pero a la sazón también el componente élite de energía que tiene allí a Juan Zaragoza, tiene a Ramón Luis Nieves también. Explícale al marciano, senador, ¿cómo te sentiste estando sentado allí cuando empiezan a hablar de esa ficha técnica que hablábamos ahorita y de megavatios y de interruptores y de la generación y de la redundancia y de todo lo que tiene que ver con eso, pues, cuando mira, Eddie, no necesariamente es lo que manejamos? Me gusta tu pregunta y me reí cuando me la hiciste originalmente, perdón, porque no te voy a contar cómo me sentí, te voy a contar lo que dije con la boca de comer. Okay. Yo estaba allí y en silencio atendiendo la reunión y en un momento dado pues pido un turno y digo, yo tengo que hacer constar que yo aquí no soy ingeniero, que lo que ustedes están discutiendo mi cabeza no lo procesa, que nuestra gente de aquí de Puerto Rico en su gran mayoría, incluso la gran mayoría de los que estamos en este comité tampoco lo entendemos,
que la discusión de que si los megavatios y cómo fluye y no sé qué, probablemente nos vuela por encima de la cabeza, que a la gente lo que le interesa saber es cuándo yo prendo el switch y se prende la luz. Eso fue lo que yo dije. Ahora, cuando me tocó decir lo que sí soy es abogado, y siendo abogado tengo que saber y poderle decir a la gente que si nosotros tenemos un contrato que se va a cancelar, tiene que haber un proceso legal para poderlo cancelar. Y para poderlo cancelar, esto no es de golpe y porrazo. Tienen que haber unos elementos que yo pueda evidenciar para yo poder decir... Sin comenzar a hablar de quién es el sustituto. Sin comenzar a hablar del sustituto. Para que lo que dice en el papel, de acuerdo, que es la ley entre las partes que se obligaron, de acuerdo, se ha violentado o por qué lo vamos a tener. Y que tú lo puedas evidenciar y decir conforme al artículo tal del contrato, yo te estoy presentando las evidencias de tus incumplimientos y a raíz de eso voy a cancelar el contrato. Pero eso lo tienes que evidenciar. En un momento dado fue bastante controversial el que ese contrato de Luma particularmente tuviera una cláusula de escape para terminarse, pero era por parte de ellos. Si claro, ellos se querían ir, que decía lo de fuerza mayor, que lo conocemos por estar en los contratos y que no necesariamente implicaba lo que quería dársele en ese momento, particularmente públicamente, ¿no? Pero se ha ocultado esa posibilidad de que haya una cláusula de escape en ese contrato para terminarse sin que se incida en niveles de cumplimiento, quizás. Pues mira, Eddie, yo he mirado el contrato, lo he leído desde antes incluso de soñar ser senador. Okay. No he visto una cláusula digamos en esa línea. Uh-huh. No quiere decir que no la haya. El contrato es un contrato muy grande. Sí. Lo que sí te puedo decir es que hay unas cláusulas que disponen exactamente lo que se tiene que evidenciar para poderlo cancelar. Eso sí, eso sí está en el contrato. Hay una ley reciente que provee para las multas. Sí. De hasta $125,000 diarios en multas, que mucha gente ha dicho, vamos a terminar pagándolas nosotros como quiera, pero de alguna manera hay una consecuencia. Lo que pasa es que la ley, para que no se vulneren ciertos niveles de ejecución. Y la ley dispone con diáfana claridad que esas multas no se le pueden pasar al consumidor, que la tienen que pagar del pecunio del Luma. Ahora, lo mismo, ahorita tú estabas mencionando, que claro, no he hablado con Georgie sobre este tema, me enteré aquí hoy. Uh-huh. Lo que Georgie está proponiendo suena a una multa adicional, uh-huh. Porque si el consumidor, nosotros, el cliente, la persona de a pie, tiene la capacidad de cobrarle a Luma una cantidad por interrupción de servicio, pues eso es una multa adicional. Claro está. Nosotros tenemos que asegurarnos de que esa multa no se le pasa al consumidor, porque eso no es una multa. Al final del día lo sigues pagando tú. ¿Y qué consumidor? Porque usualmente vemos la parte de la residencia, pero no vemos el industrial. Claro. No vemos el de la empresa. Aquí el comercio se ve interrumpido seriamente. El crecimiento económico se ve detenido seriamente por una interrupción de servicio eléctrico. Cuando le estamos apostando al reshoring, a traer esas manufacturas para acá. Absolutamente. Dicho sea de paso, si un servicio inconsistente, y se lo dije a la gobernadora aquí cuando estuvo el miércoles, ¿no? Tenemos que mejorar las consecuencias, las circunstancias. Bueno, porque si la estructura, la infraestructura está hecha a cantos y el camión se le va a dañar, claro, también es una cosa que van a considerar. Hay dos detalles importantes, las leyes laborales también están caras, pues también es otra cosa a considerar, ¿verdad? Hay dos detalles importantes. Uno, cualquier compañía que venga a sustituir uh-huh. a Luma en la distribución de energía uh-huh. va a hacer un análisis exhaustivo y detallado. Ahorita de la diligencia. Sí, claro. Exactamente. Si tú como Estado le provees a las diferentes agencias que puedan tener interés la seguridad de que esto se está trabajando, de que tú tienes una energía eléctrica en quiebra, pero la quiebra se está funcionando, se está resolviendo, claro, pues entonces ya tú empiezas a tener unos cuidados como Estado para decirle al potencial distribuidor, pues mira, las condiciones son aptas para que tú vengas. Estamos creando esas condiciones aptas para que tú vengas. Eso hay un peligro fortalece. adicional, senador. Claro. Y es que de tiempo, ¿verdad? De cierto tiempo para acá, hay no que de cierto tiempo para acá haya la prohibición, pero se ha hecho con más regularidad violentar una cláusula que me parece que es constitucional. Profesor, usted me corregirá, donde dice de que la legislación no debe menoscabar, no debe afectar contratos pactados entre partes. Claro. Y esto de las multas pudiera ser una de esas, y entonces seguimos legislando cuando ya hay cosas que quizás están o no están en los contratos. Bueno, y yo entiendo tu punto, y yo lo que te tengo que decir es que la forma adecuada uh-huh. es
fiscalizar. El contrato te provee los mecanismos para tú fiscalizar a ese... Los provee. Claro. ¿Estás seguro? Bueno, Porque ahí lo que yo he visto son cláusulas para bonificar, para ellos reclamar bonificaciones, tanto Genera como Luma. Pero el contrato de Luma... No para multarlos o penalizarlos en caso de que fallen. No. El contrato de Luma lo que sí tiene es unas disposiciones específicas sobre qué se tiene que evidenciar para cancelar el contrato. No habla de multas, tú tienes razón. Por lo menos yo no lo he visto. Quizás está, pero como digo, el lo único que está grande. es lo del SEIDI, que es el índice ese Claro. que mide cuántos apagones y por cuánto tiempo hemos estado sin servicio. Pero Claro. mire por qué le digo, porque esto va a incidir también, y fue una de las consideraciones que tomó la administración de Alejandro García Padilla en un momento dado para la cancelación del contrato del aeropuerto. Que al final del día nunca canceló, El pero está mensaje, bien. sí, por el mensaje que se enviaba allá afuera a quien quería que viniéramos a hacer negocio, que viniera a Puerto Rico a hacer negocio. Y eso se habló ayer. Y ese operador sustituto, si ve que se le está cambiando las condiciones de lo que pacte mediante legislación, va a decir, espérate, Claro. porque eso a mí no me ofrece ninguna seguridad. Claro, y por eso te digo, eso fue uno de los temas que se discutió ayer y la gobernadora está muy consciente de eso. Y lo tengo que decir, la gobernadora en este proceso y en la reunión de ayer reiteró que esto es una prioridad. Incluso no es solo que sea una prioridad, es que es algo que ella quiere atender este año. Ella no va a estar 4 años bregando con esta situación. Y dijo que pudiera haber legislación, vuelvo y reitero ese punto. Si Es fuera importante. necesaria para abrir el espacio, Quizás para eso es que tú estás ahí. pues quizás para eso es que yo estoy allí y para lo que Dios me necesite. Mira, no tengo problema. Me queda poco tiempo. Mañana hay una comisión total, la tercera en el Senado, en lo que va de cuatrenio. 99 días hoy. Mañana se celebran los 100 como tal. Lo tengo aquí llevado todos los días, los recuerdo. ¿Qué pudiera pasar allí? ¿Qué diferencia pudiera haber con la de Waldemar Quiles o la que se hizo? ¿Cuál fue la más reciente? Ya, La de Víctor. la de Víctor Ramos para salud. Sí. Mira, yo soy nuevo en este mundo y cuando me hablaron de las comisiones totales, yo tuve que preguntar a qué se refiere y qué son. La realidad es que la comisión total es una oportunidad para abrir el espacio a todos los senadores. Al final del día, todos representamos al pueblo de Puerto Rico. Algunos a los 3.2, otros a su región, pero todos tomamos decisiones que impactan a la isla entera. El darle la oportunidad a todos los senadores de todos los partidos a hacer preguntas, a mí me parece un proceso más que democrático. Me parece que abrir la discusión a la totalidad del Senado, además de que valida nuestra democracia, realmente demuestra que estamos en posición de rendirle al pueblo lo que el pueblo necesita que se le ¿Es una rinda. sesión de interpelación con otro nombre? No, es que eso es lo que te digo. Es una mala interpretación de este proceso pensar que esto es un proceso de interpelación. Esto es una comisión total. ¿Qué es lo que ocurre? Tú puedes llamar a la comisión de nombramiento, yo estoy en la comisión de nombramiento también, somos ¿cuántos? 11 o 12 posiblemente, o puedes llamar a los 28 senadores para que tengan la oportunidad de hacer las preguntas ampliamente. Pero es que en las vistas de interpelación que yo recuerde por mis 22 años del paso de la legislatura, senador, y también inclusive en la comisión de nombramiento, se llevaban, no se daba que en la misma vista estuviera el executioner, ¿verdad? El ejecutante, el que quisiera fulminar a ese funcionario y después viniera el funcionario. Pues es que aquí, no sé si estoy entendiendo tu pregunta, pero aquí lo que tenemos es a la persona nominada. Después, en el segundo turno. Pero en el primer turno está el acusador o quien lo quiere fulminar. Y ahí mañana va en la oficina de ética, va el secretario de Hacienda, y van 2 CPA. Pues yo creo que ahí estamos, yo creo que hay una mala En el caso de impresión. Víctor Ramos estuvo Carlos Díaz y se le dio el primer turno a Carlos Díaz. Creo que hay una mala impresión. Yo no creo que Hacienda, no creo que Ética estén buscando fulminar a nadie. Están buscando simplemente explicar cuáles son unos procesos para que el pueblo de Puerto Rico tenga transparencia de cómo no lo son quieren esos fulminar, procesos. pero van a contravertir lo que ella ha dicho, en este caso la secretaria de Estado, que no es cualquiera funcionaria, y también, o sea, en el caso de Carlos Díaz era lo que había dicho Víctor Ramos previamente, contrarrestar. Si tú la quieres versión. atender esto con las manos limpias, si tú quieres atender esto con transparencia, tú pones todas las cartas sobre la mesa para que todos tengamos la información necesaria para poder Y le das el votar. primer turno a quien te puede contravertir la versión que se El dio que no tiene previamente. hecha no tiene sospecha. Yo no tendría problema. Sea el primero o el segundo turno. Yo, Ángel Toledo, no tenía problema. La confirman a Verónica Ferrayoli. Yo, Ángel Toledo, Ajá. te digo que yo tengo que esperar a la comisión total de mañana para tener los elementos. No tiene la mente hecha usted. Yo no tengo mente hecha, como nunca la he tenido.
Agradecido que estuvieras con nosotros en la mañana de hoy. Siempre valiente en los diferentes asuntos. No hablamos de la Junta de Supervisión Fiscal, pero va a haber tiempo porque ya empezaron me invitas otra vez y hablamos. Ya empezaron a enviar cartitas. Así es. Y tengo que decir que esa del CRIM se la ripostó el CRIM, y a pesar de que no habla de cuántas propiedades ha mandado a ejecutar por los municipios o por ellos, dice que la Junta se equivoca, dijo Paniagua. Pues hablamos de eso. Vamos a ver. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Atrás mismo está con nosotros el senador Carmelo Ríos Santiago. Esto no es un rally de La Palma hoy, pero es que mañana van a pasar cosas, están pasando cosas en la semana y en la administración que amerita que los protagonistas, vamos a traer a alguien que nunca ha participado de ninguna de las reuniones, esté aquí con nosotros y nos dé no solamente su parecer, sino qué se está hablando allí en la práctica. Una cosa es lo que está escrito en la ley, una cosa es lo que se propone, otra cosa es cómo eso funciona con los seres humanos que van a estar a cargo de llevar a cabo esa política pública. Así que funciona la cosa, ¿verdad? Y a veces hay cosas que se ven, hay iniciativas que se ven extraordinarias en papel, en blanco y negro, pero cuando uno las lleva a la práctica, a veces por resistencia de ciertos actores, ¿verdad?, no necesariamente funcionan o no tienen el resultado esperado. A veces tienen un resultado extraordinario, es mejor que el esperado. Pero hay otras que hay que irlas manejando poco a poco para poder medir. Y lo que no se mide no se mejora. Así que por ahí va el asunto en esto de las propiedades que les estaba diciendo, inclusive del CRIM, las cartas de la Junta de Supervisión Fiscal. Y está con nosotros ya aquí el vicepresidente del Senado de Puerto Rico, el buen amigo y licenciado también, Carmelo Ríos y Santiago. Buenos días, senador. Bienvenido. Buenos días a ti, Eddie. Buenos días al pueblo de Puerto Rico. Buenos días al Marcianito. Ahora que lo veo por primera vez. ¿Ya se nos olvidó ser abogado? No. Ayer estaba trabajando asuntos legislativos que tienen que ver con la ejecución del derecho. Interesantísimo lo que está pasando con las propiedades. Tuve varios foros ayer en la oficina sobre el asunto de las propiedades abandonadas, estorbos públicos, cómo podemos tener... ¿Es una hipoteca tácita o no es una hipoteca tácita? Sí, lo es. Eso a mí me enseñaron en la escuela. Lo es y todavía sí lo es. Y así la multa sea de 10 pesos, claro, si no la pagas hay que ejecutarte. Pero hay unas soluciones y me han traído unas ideas excelentes. Por ejemplo, que los municipios puedan ser este agente recolector primero de la información, que ya hay una ley, que es de este servidor, para que cada 3 meses le digan, tengo tantos estorbos públicos. Una vez tengamos ese asunto ya establecido, que de hecho, quienes yo propongo que sean los que primero recolecten esa información, adivina quién es, los que de desperdicio sólido. Todos los días estás recogiendo la basura y puedes saber si hay una persona que vive en una casa o no, porque es la misma ruta. Una vez tú estableces eso, el municipio... Pero los desperdicios sólidos del municipio, ¿me estás hablando? Sí, los desperdicios sólidos del municipio. Porque lo que pertenece a recursos naturales no brega con eso. No brega con eso. Pero hay otra gente que recoge escombros de otro tipo, pero esos no son. Esos no son. Una vez tú estableces eso, por ejemplo, tú puedes saber, pórtate bien que estamos temprano. Hoy son los 100 días del Senado. Entonces, es mañana, pero mañana. Yo se lo doy a ustedes. Sí, pero llevo el countdown aquí, mira. Llego ya. Pues muy bien. 110 y 99. Una vez tú tienes esa propiedad identificada, que es un estorbo público o una propiedad abandonada, tú entonces buscas en el CRIM hacer el estudio de título, si esa propiedad debe o no debe, o si está ahí. Claro. Y claro, las propiedades que están abandonadas... Y tiene que haber una notificación, quizás una vista o qué sé yo, para que la gente Pero sepa. estamos hablando de 90 días. Ya. En 90 días tú estableces el letrero y dices, estamos buscando a la persona. Una vez se hace el estudio de título, yo estaba buscando a Eddie López o a Carmelo Ríos. Y se establece ese... ¿Y me debes tanto? No, eso no va a estar en el letrero, pero se le va a notificar. Te estamos buscando porque tienes que mover esa casa. Ya. O arreglarla o establecerla. No puede ser un impedimento el de la salud de otras propiedades. Esto ustedes no se lo inventaron. No. Esto está en los casos de eminent domain, lo que se llama ¿cómo se llama? De cuando uno expropia, de expropiaciones forzosas. Hay un caso que es el de Kilo, que se decidió por allá por el año 2005, que establece que tú puedes quizás argumentar 2 cosas. El uso público no es una de ellas, porque el uso público puede ser hasta que el municipio se vire y se lo dé a un privado para que lo desarrolle, porque es el mejor interés del... Espérate, que por ahí es que voy. Ajá. Entonces, una vez establecemos eso, entran entonces los realtors como si fuera una cartera y van a mover esa propiedad, pero con una restricción, que sea para primeros hometown buyers. Y esto lo hago porque pues hay 4,000 residencias que hay que crear. ¿A qué voy? Va a ser por tasación. Va a ser por 2 tasaciones. No va a ser para especular, no va a ser para acaparar. ¿Y por qué hay que legislar o mover eso? Te voy a explicar por qué. ¿Se está haciendo así? Bueno, lo que pasa, y por eso es que lo voy a legislar, pero no se está haciendo así. Porque nosotros necesitamos, y esto está en estudios técnicos, hizo un estudio, vaya redundancia, que necesitamos construir 4,000 propiedades todos los años para interés social. No estamos construyendo ni 1,000.
Entonces, pues, por eso tú ves personas buscando para renta, están muy altas, no tienen dónde conseguirlo, el gobierno se va a tardar 3, 4 y la empresa privada 5, 6 años. Oferta y demanda. Oferta y demanda. Así que si tenemos 200,000 residencias abandonadas, ponle que podamos rescatar 50 o 70. Es un número bastante razonable. Porque hay unas que pues no se puede. Pero hay otras que sí. Y esas 70,000, quizás en 1 año o 2 años, las podemos tener disponibles. Bajamos el precio del mercado de la renta. Abrimos el espacio para que quizás el Departamento de Vivienda, en una idea que yo sé que se está gestionando por ahí, para hacer financiamiento, que tú sabes que el Departamento de Vivienda lo hacía antes y es una parte de lo que yo quiero desarrollar con la gobernadora. Y una vez la vivienda tenga esa cartera, que el financiamiento mucho más fácil, mucho más barato para esos first time home buyers, vamos entonces a virar y se la vamos a vender a la banca privada. Porque después de todo, ese es el negocio. Al precio de tasación. Al precio de tasación. Eso es importante que quede ahí, al precio de tasación. Y eso pues va a revertir que quizás en esa compra que tú hagas, esta casa a lo mejor necesitas 20, 30 mil dólares para remodelación, va a estar incluido en el financiamiento. La denuncia reciente, y por eso voy a eso, y al precio justo, ¿verdad? Que es lo que la otra cosa que te permiten los casos federales de argumentar en el tribunal. Van a ser 2 tasaciones. Ok. Para evitar el pitcher y catcher. Perfecto. Pero aquí se estaban vendiendo, la denuncia es que se estaban vendiendo por el precio de la deuda, de lo que debía esa propiedad, y que entonces la compañía que estaba a cargo de esto por el municipio se viraba y la vendía a precio de tasación, y el dinero no iba para el municipio, no iba para las arcas del Estado, se lo ganaba un privado que se le acercaba a ese alcalde a brindarle ese servicio. Y por eso es que estoy legislando para evitar esa práctica que llegó a mis oídos. Y tú sabes que ley de mediación compulsoria, la de igual seguro son legislaciones que yo he trabajado, trabajé la de retracto litigioso para evitar esa eso no voló, mismo. ¿verdad? Esa llegó hasta el escritorio de Pedro Pierluisi, pasó Cámara y Senado, con mucho esfuerzo, pero el gobernador en aquel entonces pensaba, y yo estoy en desacuerdo eso con él. pudiera ser una solución para los préstamos esos de BDE. De hecho, tú sabes que yo empecé la campaña en contra de los reverse mortgage. Sí. Y ahora en Puerto Rico no se están haciendo, no las están promocionando, pero están disponibles. Esa es otra legislación que la semana que viene voy a estar presentando para atender el asunto de los reverse mortgage, donde yo le voy a pedir al notario que yo no puedo intervenir y le decir a una persona, usted no puede hacer un reverse, porque está ahí, está disponible. Pero hay que dejarle saber. Pero el notario va a tener que decir a los herederos, estas son las consecuencias cuando no esté la persona que está haciendo el reverse, para que, no es para que ustedes aprueben o no la venta, porque pues no pueden hacerlo. Capacidad, pero por lo menos tienen la capacidad de hablar con mami, papi, y decirle, mira, eso que tú estás haciendo, estás regalando una casa de 300,000 pesos por 100,000. Ya. Y cuando revierta eso, nosotros vamos a tener que pagar 200,000 y vamos a perder la casa. Entonces, pues por lo menos en el notario, que es el que da la fe pública, que es el que está representando a ambas partes, pueda decirle a un tercero que va a estar en la ecuación una vez se perfeccione el reverse mortgage, que se perfecciona cuando tú mueres y entonces la casa regresa. Y dice, pues, ok, esto es lo que tú me debes, esto fue lo que te presté, por aquí vamos. Así que son legislaciones que estoy trabajando en este asunto que tiene que ver protección con al protección al consumidor, pero también no es en contra de la banca, pero es tratando de crear un mercado más ágil, porque el mercado que tenemos ahora es agresivo. Es el mercado de vender. Una casa que vale $200,000 en Guaynabo, posiblemente usted puede conseguir, si es que la consigue, de 200. En 250,000. ¿Y eso es capitalismo salvaje? Sí, y yo no estoy en contra de eso. Pero también tenemos que asegurarnos que los jóvenes que estén buscando dónde vivir, sobre todo en los cascos urbanos, que es un sitio espectacular para vivir, si los desarrollamos bien, con esta clase de medidas, podemos por lo menos empujar un poquito. ¿Eso las pases con Suárez Álvarez? Bueno, soy medio, no somos enemigos, nos reímos el otro día. ¿Ya te quiere? No sé si me quiere, pero por lo menos hablamos cordialmente y ella ha sido siempre. De la Asociación de Bancos. Sí, ella siempre ha sido bien honesta conmigo y me ha dicho, en esta te vamos a dar batalla. Y yo le digo, pues yo también. Claro. Pero hay otras cosas que no, que estamos de acuerdo y me hace su trabajo y lo sé muy bien. Lo que pasa es que tenemos clientes diferentes. Ella representa a la banca y yo represento a la gente, pero la gente necesita la banca, claro. Ironías de la vida. Todos le debemos a algún banco. Sí, ¿no? y sin ellos no hubiésemos tenido de los que quedan. Por eso estoy tratando de crear este movimiento de mover las propiedades. Esta idea la saqué un poquito de Ramón Luis hace unos años atrás hablando de lo que él hizo en el Casco, que puso a los artistas a vivir arriba. Hay que especificar que es Ramón Luis. Ramón Luis Rivera, hijo. No estás hablando de Nieves. Exacto, no. También buena gente, sí. Excelente guitarrista. Y sabe de la banca. Y no fue mal senador. Se equivocó cuando dijo que para ahorrar luz había que apagar la luz. Y eso yo creo que le costó, pero está en el comité ahí, hay un reconocimiento. Él sabe mucho de eso. Tenemos muy buena amistad, hablamos mucho de la banca porque él se especializó en banca antes de entrar al Senado.
Sí, trabajó con la banca lo que le llaman el Savings and Loan, Correcto. SIL. Mira, los asuntos de presupuesto. La Junta ha enviado unas notificaciones recientemente, al CRIM le envió una, que por ahí comenzamos la conversación, y a pesar de que se está llevando a cabo las vistas de presupuesto y se está trabajando de la mano con la Junta, me consta, dicen, no, eso es sustancialmente inconsistente, es el plan fiscal que ella usa, con el plan fiscal. Esa es la oración. Y violenta promesa, que es el titular de hoy, en términos de cómo se está llevando a cabo, porque ellos dicen, vienen unos recortes, yo no sé si vengan, ni cuándo vengan, ni cuántos son, pero vienen unos recortes del gobierno federal. Hasta ahora lo único que se ha recortado, senador, y lleva una batalla con eso, son los fondos de pandemia que tenían un término de comienzo y un término de vencimiento. Que no lo recortó el presidente Trump. Ya estaba acá y tenía lo que se llama un sunset clause. Y decía, hasta aquí, de hecho, Biden ha dicho, se acabó la pandemia. Ajá. Y aquí está. Entonces hay gente que se acostumbra. Aquí se pagó aumentos de sueldo y la pasada administración con eso. Sí, con unos fondos que estaban disponibles. Los policías, los maestros y los oficiales de corrección. Y en aquel momento el gobernador Pelicio lo dijo. Mire, tenemos que buscar y estamos estimulando. Estoy pateando la lata. Para que otro entonces. No, lo que estaba diciendo es, vamos a estimular la economía para que se mueva. Estamos en crecimiento económico, aunque mucha gente crea que no. Tenemos crisis energética y otras cosas, pero en crecimiento económico estamos. Eso por los lados. Eso patea la lata un rato ahí porque la tenemos que recoger ahorita. Pero también el gobierno está haciendo mucho mejor en sus ingresos. O sea que la teoría del Pedro Pierluisi de que si nosotros seguíamos estimulando para que el servidor público, que es el que gasta, no el millonario. Cuidado ahí, porque la inflación ayudó a que eso se... También, hay un número de factores. No es que el gobierno está haciendo todo súper eficiente. No, pero, ha logrado eso. Pero ha logrado de que la economía corra y no como ahora que se está desacelerando. Pero no es por un asunto nuestro. Es un asunto de política. La falta de certeza en los mercados. Claro, el mercado va a pasar. Y la especulación, aunque yo tengo una teoría y yo no soy republicano, pero... Por ahí viene Mario Porrato ahorita. Está bien, no, y ese Trump, le ora a Trump todos los días. Hay gente que hace eso y por eso se rompe el mallete. Y camina con nosotros por ahí. Pero yo creo que el presidente Trump en su política pública, mirándolo desde un punto de vista, olvídate de si yo soy demócrata, republicano, yo creo que le va a salir. Un par de las cosas le va a salir. Hay gente que no está de acuerdo en el cómo, pero la realidad es que hay cosas que había que corregir fiscalmente. Va a doler muchísimo. Sí. Se va a llevar en el medio un montón de gente. Pero la cuestión de demócrata, reconocido abiertamente. Sí, no, bueno, yo soy... No de los de Alexandria Ocasio-Cortez, pero... No, eso... En los de Nida Velázquez. Esos son los que le están haciendo mucho daño al Partido Demócrata. ¿Y con quién se está liando Pablo José? Bueno, eso es un problema. Yo soy de los que sería un demócrata como Kennedy. Si tú vas a mi oficina, vas a ver un busto de Kennedy, vas a ver un cuadro de Kennedy, porque eso fue un demócrata que se parece más a nosotros. Conservador, de centro, y no estaban esas políticas woke que a mí no me llaman la atención. El respeto, el espacio está ahí, pero yo no estoy en ese grupo. Lo que te quiero decir con esto es que el presidente Trump ha logrado varias cosas. De que la gente empieza a mirar los productos americanos y que nos va a dar una oportunidad que yo la veo ahí y no podemos dejarla pasar. Una oportunidad para que mucha gente venga a Puerto Rico a hacer negocio. Nosotros, desafortunadamente, sí, tenemos la crisis energética. La luz no es consistente. Las carreteras están hechas canto. Las leyes laborales hacen el mercado carísimo. No hay jóvenes. O sea, te sigo dando cosas. Sí, y yo... Usted hizo diligencia de vida y bueno, sí, vuelvo a eso, porque tanto las compañías, el sustituto de Luma, también hará su diligencia de vida y verá las condiciones del mercado. Y cuando vemos las circunstancias alrededor, ¿quién quiere venir para acá? Bueno, nosotros estamos aspirando que no sean los que se están retirando, que se fueron hace 20 años atrás, que quieren regresar a Puerto Rico para pasar sus últimos 15 a 20 años en Puerto Rico. Okay. Porque es un sitio espectacular. Pero el mejor recurso que tiene Puerto Rico es el recurso humano. Nosotros tenemos 6 millones de puertorriqueños viviendo en los estados, de los cuales la inmensa mayoría tienen menos de 50 años. Este censo se hizo en una ocasión. Cuando se hizo el censo de cómo votarían, si por la estadidad o lo otro, que salió 70%. Ahora es un censo, ahora es una... Bueno, era una encuesta, pero era un censo, es más o menos parecido. Ok. Para efecto, no me ponga muy técnico. Okay. Ya no es plebiscito, ahora es un censo. No estoy hablando de plebiscito. Sí. Estoy hablando de la encuesta que se hizo en Florida, en Pensilvania. Eso que la de allá, no la de acá. No la de acá. La de acá fue un plebiscito. Sí. Y by the way, le ganamos. Otra vez. Pero, para efectos de lo que yo quiero traer al análisis, muchos de estos puertorriqueños que llevan alguna diligencia de vida, como lo hice yo, que hice high school, hice college y tuve algo de carrera en los Estados Unidos, siempre supe que iba a regresar a Puerto Rico. Okay. Yo regresé a tiempo. Pero mi hija que tiene 27, que está viviendo en la Florida, una sospechosa que quizás ya no regrese. Pero hay otros que están con ella que sí quieren regresar.
y estamos buscando la oportunidad para que pueda regresar. Pero, senador, y lo pueda, traemos de vacaciones y de momento viene a despedir el año conmigo. No, ¿Y qué pasó el día de despedida de año? Sí, pasó. ¿Y qué pasó el día de San Valentín? No, es peor. ¿Y qué pasó el miércoles santo? Es peor. Nosotros mismos nos autocriticamos y nos ponemos por debajo del puente. Estos días, la senadora Castro, que es una buena amiga mía, que está de Chicago, que está en línea para hacer una super política. Rising Star. Sí. Está aquí y viene a almorzar hoy conmigo y me dice, me jalté. Ojalá no le pase como con mi cliente el miércoles, que se fue la luz y no nos pudieron ni dar la cuenta. No, pues hay gente que tiene suerte, no tuvieron que pagar, pero el caso de ella, llega de Chicago y se queda sin luz en el hotel. Y yo le digo, bueno, mira, estamos operando eso es la crisis energética que te estoy hablando, que necesitamos traer. Y ella me dice... Pero eso fue mandado para que ella viera y sintiera. Posiblemente. Pero yo que estoy a favor de la energía nuclear y estoy solo en ese bosque. ¿Por qué? Porque la energía nuclear, la gente no porque usted la favorece, sino porque está solo en ese bosque. Porque no hay mucha gente que dice, bueno, pues yo no quiero eso porque eso explota. Y pues no saben que es una nueva tecnología, que es del grande de este estudio, quizá un poquito más grande, que puede crear, para que lo sepan, energía nuclear, voy a simplificar. Es como es un material que tú pones y estás hirviendo agua. Es una olla de presión. Claro, tiene otras connotaciones mucho más. Y tiene que salir para algún lado. Y tiene que ser para algún lado y todas estas cosas. Pero ahora mismo, la tecnología que existe, estamos hablando que es del grande, quizá un poquito más grande que este estudio, 2 o 3 veces más grande, y pudiera generar lo que genera palo seco. Ya. Y estamos hablando que es súper segura, se autorregula, no es como la que pasó en Japón, como lo que pasó en esas plantas que llevan 30, 40 años. Y yo fui a visitar una en Arizona que la maneja una puertorriqueña, una ingeniera puertorriqueña, y le da energía no tan solamente a Arizona, sino que le da energía a California, de lo que genera, que es la de Palo Verde. Estuve allí con Eduardo Batia, la vimos, caminamos por encima del reactor, y este celular tiene más radiación de lo que genera la planta cuando tú estás ahí dentro. Claro, siempre hay que tener esa discusión, es abierta, pero son cosas que tenemos que mirar. A pasos de Mar-a-Lago, en West Palm Beach, donde yo vivía, que está la instalación donde practica los Mets. Sí. Hay la planta de West to Energy y al lado está la planta nuclear. Es peor. Al lado donde vive el presidente. En París, donde se pasa todo el mundo, hay una de Waste to Energy que parece un edificio. Sí. Aquí tratamos de montar un adhesivo y pues, había problemas, porque nosotros tenemos un problema para... ¿Cómo está el vertedero ahora? Nosotros tenemos los juguitos de la basura. Nosotros tenemos un problema para cada solución. Y entonces, en el caso de esa de Waste to Energy, que es una tecnología un poquito más invasiva, fíjate, que lo que es la nuclear, resuelve 2 por 1. Nosotros no tenemos vertedero, esa crisis viene el año que viene. Sí. La tenemos hace varios años, hemos estado pateando la lata y nadie la quiere recoger. Pero la EPA nos va a dar break, tranquilo. Eso es lo que pasa, que dicen, vamos a dar una celda más, una super celda, pues vamos a tener que hacer un puente de celda, porque no cabe. Entonces nadie quiere, cuando dice vamos a reciclar, pues nosotros como boricuas bestiales, como yo siempre digo que hay una categoría, yo estoy ahí a veces, todos lo hemos estado. Todos hemos sido boricuas bestiales en un momento, cuando tú aplaudes, cuando aterrizas, aquí, allá. Entonces vamos a reciclar. Es solamente plástico. Pues no, le vamos a meter el periódico, vamos a meter el plástico, vamos a meter el vidrio. Todo en el mismo bin. Todo en el mismo bin. Entonces, pues alguien tiene que separarlo allá. Matamos la industria. Pero eso es job security porque le estamos dando trabajo a alguien. Eso es lo que pasa. Entonces, mataste el modelo económico porque ya no es costo efectivo. Entonces, los municipios dicen, bueno, pues yo no lo voy a hacer porque me cuesta. Y la empresa privada dice, yo lo hago, pero te cuesta. Claro. O sea, hay muchas cosas. Como lo de las gomas, que había que sacarle a los alambres para poderlas reciclar y todo. En Irlanda dijeron que en el 2030 no va a vender más carros de gasolina. Senador, ¿me puede pues aquí, los carros eléctricos, pues ya tú sabes lo que hacemos. No hay break. No hay break. No hay break. Senador, me queda poco tiempo y quiero tocar lo que va a pasar mañana, la tercera comisión total en estos 99 o 100 días de la legislatura. ¿Qué diferencia pudiera haber entre la de Verónica Ferrayoli mañana con la de Víctor Ramos o la de Waldemar Quiles? Pues mira, es la misma dinámica. Proceso. Vamos a hablar del proceso primero. Comisión total. Los 28 senadores están ahí. Los portavoces tienen 6 minutos. El presidente no tiene límite. Y en el caso de los demás legisladores tienen 4 minutos. Ok. Esto lo que quiere decir es que tú puedes estar haciendo por 4 minutos preguntas. No es que pregunto, tú me contestas. Y ya los legisladores novatos aprendieron que pueden hacer eso. Para que no pase. Si hacen eso va a lucir muy mal. Exacto. De educación, recuerdan. Pues ahora un senador puede decirle, mire, le voy a hacer 5 preguntas, apunte ahí. O sea que la persona se puede exponer, en teoría, a más de 200 preguntas. Okay. Y allí no va a estar sola. Va a estar posiblemente el contable, creo que tiene una comunicación hacia la comisión. Okay. Tienes al secretario de Hacienda,
que ha dicho que va a invocar... No. Pero eso, vamos por parte, porque va a estar porque hay 2 turnos. Claro. En el caso de Waldemar Quiles estuvo solo. Sí. En el caso de Víctor Ramos estuvo Carlos Díaz primero. Correcto. Y después entonces Víctor Ramos. Correcto. En el caso de la Va a estar el secretario Secretaría de de Estado, Hacienda. está Hacienda, Ética. Me falta alguien más que el OIG, componente de gobierno, la OIG, Inspección General, Inspectora correcto. General. Y 2 contables que no se sabe quiénes son y que uno pudiera ser ella, pudiera ser el que ella reitera nuevamente ayer en una entrevista Correcto. en El Nuevo Día de que fue el causante de sus desgracias y ahora culpa al Congreso. Que le envió doblemente la W2. 2W2. Esa es nueva, esa yo no la había oído. Eso yo lo había escuchado. Sí. Pero y sería interesante ver el argumento. Ahora bien. ¿Usted va a votar en eso? ¿Y va a participar de esa Sí, comisión? yo voy a participar de la comisión una vez salga del compromiso que siempre tengo todos los días, que a veces tú nos escribes. De ahí salgo corriendo para allá, como lo he hecho en todas las comisiones totales. Ahora bien, el pueblo de Puerto Rico tiene que estar bien claro de algo. Nosotros estamos poniendo esto transparente para que usted lo vea como lo hizo con Recursos Naturales, como lo hizo con Víctor Ramos. Hay gente que plantea, no, esto es para lavar la cara. No, esto es para que explique. Para que no sea en una comisión de nombramiento encerrado donde un grupo de senadores limitados vota y eso se transfiere al hemiciclo. Aquí va a haber una votación y todo el mundo va a tener que tomar una posición. Y la licenciada Verónica Farayoli no es que está en un juicio, pero tiene todas las bases de un juicio político. Porque aquí no se está hablando si ya tiene o no la capacidad. Esa gente que va allí mañana, en primer turno, va a contravertir lo que ella ha dicho. Bueno, porque si no estarían allí. No sabemos. Pero van a dar su versión. Pero van a tener que dar su versión. No se van a poder establecer bajo una notificación, una carta. Carmelo Ríos, ¿tiene su mente hecha a esta hora de la mañana? Yo estoy inclinado, porque la conozco, de que hasta ahora lo que se ha planteado, si ya lo puede explicar, yo votaría a favor. Pero también tengo que ser bien honesto. Yo sé que hay unas dudas que hay que atender. Hay unas que no dudas han sido del todo. que no, bajo las entrevistas, algunas que yo no las hubiese hecho. Porque yo sé que a veces... ¿Cómo? Sí, porque lo que pasa es que cuando tú haces una entrevista, a menos que no sea una como la que tenemos tú y yo, cuando es una escrita, tú estás sujeto a lo que contesta y lo que editan. Ya. Y hay cosas, los titulares no... A veces eso te ayuda o te desayuda. A veces te ayuda o te desayuda. Y yo, como la conozco, sé que las contestaciones que ella ha dado son más completas que esas, pero no caben en 2 páginas. El que haya escogido el día de ayer para presentar esa versión, más allá de lo que había pasado en la vista de la Cámara, ¿cómo usted, que va a votar va a participar en esa comisión y luego va a votar a favor o en contra de ella, cómo le anima o le desanima o le molesta? Yo creo que esa entrevista, ¿cómo se siente? Yo creo que esa entrevista creó preguntas adicionales. O sea, que les ayudó. Yo no creo que la ayudó. Porque yo la conozco, que sé la capaz que es ella, que es una persona que puede comunicar. Sí, no quizás como el asunto del servicio público, sino que sé que es una persona... puede comunicar. Sí. Y eso de que alegadamente la gobernadora está de vacaciones en la emergencia. A veces cuando tú estás... No fue un buen ejemplo de comunicación no fue un buen ejemplo. Efectiva. Definitivo. Y yo creo que la sacaron... Yo sé lo que ella quiso decir. Porque cuando los gobernadores nunca están de vacaciones, los vacaciones siempre están trabajando. Y después cuando dice alegada de vacaciones porque está trabajando desde donde estaba. Yo hubiese dicho otra cosa, pero eso se llama Monday Morning Quarterbacking. Después del evento, pues cualquiera. En el proceso que había allí, esto era tan sencillo como pararse y decir, tenemos una emergencia energética, tenemos los recursos para atenderla, y en una vez regrese la gobernadora de sus vacaciones, como lo hace 90 y pico % de los puertorriqueños y puertorriqueñas, las ha cancelado para regresar a Puerto Rico. Y eso es todo. Yo creo que ella lo dijo, pero lo dijo de una manera que abrió la puerta a otras interpretaciones. Así que... Lo de que se dañara la comida. O sea, fueron varias. Fueron varias. Y en la política puertorriqueña yo te puedo hacer un libro de comentarios que han hecho políticos como Xochitl Live, el animalito, no fui yo, todas estas cosas que pasan, el argot. Pero, hay varias. Sí, hay varias. Pero yo lo que planteo es lo siguiente. Hay que evaluarla por su capacidad, por lo que puede hacer, por su trayectoria de vida. Ahí es que viene el asunto contributivo. Y ella no está exenta, sea mi amiga o no. Eso me suena que usted va a votarle a favor. No, lo que pasa es que yo soy un solo voto. Y aquellos que plantean que el presidente del Senado está por ahí con una varita regañando gente, eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Ahí todos los senadores van a votar conforme a lo que entienda que es lo correcto. Pero ya la gente le teme al buenos días. Pero. A mí no me gustaría ser objeto de un buenos días. No, hay gente que se levanta con buenos días y termina con buenas noches también. Hay gente que tiene doble tanda. Sí. Yo lo que planteo es, vamos a ser transparentes y Verónica Farayoli va a tener que contestar. Y va a tener que contestar no a la delegación del PNP,
no a la delegación del Partido Popular, no a la de Victoria, a la de Dignidad, Habitación ya no está. No. El PIB. Y el PIB. También al pueblo de Puerto Rico. Yo quiero hacer esa pregunta, la llevo haciendo. ¿Cuántas firmas ya tienen? Porque el plazo se les está acercando para reinscribirse, pero agradecido. Bueno, saludo a los dos señores que va a ver ahora, son mis amigos. Sí, amigos, y ya tú sabes, se te quiere mucho. Igual por allá, y a la señora que manda en su casa. También. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López, un amigo Mario Porrata, de algunos de los asuntos que están ocurriendo en la capital federal y a través de todo el mundo, porque ya toda esta situación del gobierno y las órdenes administrativas o ejecutivas, más bien, de Donald Trump, pues han tenido cierto repunte y hasta resistencia del judicial. Y quiero hablar con Mario a ver si esa resistencia pudiera materializarse, pudiera, no lo sé, me dirá él ya mismo, en términos de los congresistas o senadores republicanos, y también decirle, no, yo no voy a votar por eso, al contrario, te estoy radicando este proyecto. Yo no sé si eso vaya a pasar, me lo dirá el buen amigo Mario Porrata, ya está aquí con nosotros. Buen día, Mario, bienvenido. ¿Qué hay, my friend? Déjame ver la gorra porque no la pongas al revés, bendito sea Dios. No, así. Así que va. Trump 2024, Make America Great Again. Déjame ver, no dice dónde está hecha, le quita que mucho tú sabes. Este es el Made in Vietnam. Mira, antes de seguir, tengo que felicitar y darle un saludo y enviarle un abrazo a don Carmelo y a doña Lidia, que olvidamos hacerlo cuando estaba el senador Carmelo Ríos aquí, y también a Modria Father también. Muy bien, gracias. Deben estarnos sintonizando y con un buen café hecho. Sí, eso es garantizado, eso arranca a las 5 de la mañana. Buen día, Mario, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, my friend? Bien. Mira, estamos viendo estas resistencias o de alguna manera enfrentamientos ya con el presidente y las políticas del presidente. La hemos visto inclusive por parte del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que hasta ahora él había reconocido que su autoridad solamente pudiera ser limitada o retada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y vino esta determinación, me parece que fue en el fin de semana o cerca del fin de semana. Fue Viernes Santo, a las 12:55 de la mañana de Viernes Santo para Sábado de Gloria. Y era del sistema migratorio, particularmente para los venezolanos. Sí. Mira, este tema a mí me sorprende porque ni en los años de Bush, ni en los años de Obama, ni en los años de Biden, el Tribunal Supremo se metió en este tema. Pero no había habido una política seguro que sí. extrema. Y más. Sí. Se deportaban millones de personas anualmente. Pero no gente donde habían regímenes quizás que es que no importa. Sí, se deportaban a Haití, se deportaban a Venezuela, se deportaban hasta Cuba, se hacían deportaciones. Y esto lo que... Hay unos migrantes más protegidos que otros, es a lo que voy. Bueno, si tú estás haciendo las cosas legalmente, te van a proteger. Pero es que esta gente las había hecho. No. No. Porque tenían miedo de sus países. Es que eso es wishy-washy. Porque tú empiezas a leer y se ponen a mentir en las solicitudes de visa. Y entonces ahí es que los agarran. Ya. Entonces te voy a dar un ejemplo. Si yo soy británico y estoy solicitando una visa para estudiar, uno de los ejemplos básicos, y solicito una visa, digo que voy a estudiar a Harvard, para dar un ejemplo cualquiera, para utilizar un nombre que está en la palestra pública ahora mismo. Pero vamos para Fordham con los podemos ir a Fordham también, yo no tengo problema. Es más cercano a la casa. Yo bien cercana. Y yo digo, mira, yo me he portado bien, yo creo que quiero estudiar, yo no quiero. Entonces llego a Fordham, llego a Colombia, llego a donde sea, y empiezo a ser subversivo. O sea, yo mentí en mi visa, en mi solicitud de visa. Y eso es básico para yo cancelar. Pero aquí lo que se trataba era de un tipo de asilo político porque ellos temían por su vida. Eso es mentira también. Eso es mentira. ¿Y cómo tú pruebas si tienes porque ahora tú te ves si estás afiliado a una ganga, ves las transferencias de dinero que has hecho. Es una generalización. Bien brutal. Pero ¿sabes qué? Hay que hacerlo. Y la nación está de acuerdo con él. Pero el tribunal le dijo, no lo puedes hacer de manera general. No, bueno. Tienes que dar unas garantías y tienes que verlo caso a caso. Eso no está mal. Eso no está mal, pero ¿cómo yo voy a tener 500,000 vistas? Me toma 10 años. ¿Dice el proceso? No. Oye, ¿no? Biden hizo migración. ¿Nos deportamos sin preguntar? Es que sí, pues estás ilegal.
¿Pero basado en qué? Basado en No que hay entraste probar, ilegalmente. Pero no hay que probar esa ilegalidad porque se puede ir por el chorro. Hay gente que no necesariamente. Pues siempre hay the collateral damage. Pero mira que el daño colateral es distinto. No. Porque ahora, mira para dónde voy. Ayer Bukele habla con el señor de Venezuela, Maduro, y le dice, no te preocupes, yo te lo puedo enviar para allá. ¿Seguro? Sí, ya no es que van para El Salvador. Pero es que van a ir para el sitio donde tú dijiste que tenías miedo de ir. ¿Y sabes qué? Tú te la buscaste. Ahora, pero ¿cuál fue el intercambio que está haciendo Bukele? Le está diciendo, yo te doy estos venezolanos tuyos, que son unos demonios, y tú me das los miembros de la oposición que tú tienes. La generalización es con demasiado. Es que son no Tren de Aragua, MS-13. Pero no todos pueden ser de eso. Pues claro que sí. Yo te garantizo que el miedo que ellos tienen es por gangas rivales y obviamente al gobierno. ¿Por qué? Porque se portaron mal, hacían las cosas mal en el país, traficaban drogas, traficaban gente. Y ese tráfico de drogas, ese tráfico... Es que lo que pasa es que los dejábamos entrar... Pues, el ay bendito de nosotros se generalizó nacionalmente con los inmigrantes. Ay bendito, pobrecito. Marrana. Mira la orden del juez con lo de García Guachamacoles. No lo pueden enviar de vuelta, pues su vida está en peligro. ¿Por qué estaba su vida en peligro? Una ganga rival. Y eso dice la orden, a rival gang. Pues ¿sabes qué? Como ahora MS-13 es una organización terrorista doméstica, todo eso se va al infierno. Todo eso. ¿Y qué hacemos con la estudiante de Colombia? Lo manda de vuelta. La pro-palestina. La manda de vuelta porque ella mintió en su solicitud de visa. Sí. Ella dijo que ella era una muchacha tranquila y los dos, el muchacho y la muchacha, los dos, que ellos eran tranquilos, que ellos no venían. ¿Qué empezaron? Empezaron a bloquear las clases, empezaron a hacer antisemitismo, tenían protestas antisemitas. O sea, ¿a dónde vamos a llegar? No hay del mismo tipo de persona, pero que esté a favor entonces de Israel y contra Palestina. Que pudieran señalársele lo mismo. Pero búscame uno, porque no ha aparecido ni uno. No ha aparecido ni uno. Porque en Estados Unidos parece que nadie se puede meter con los judíos. Bueno, eso es mundialmente. Porque, ¿sabes qué? Es que tienes que portarte bien. ¿Qué hicieron los judíos después de todos los judíos se portan bien? Bueno, no. Eso está... Ahí hay un agua turbia ahí por el hecho solamente de lo que es Hamas y lo que representa y cómo lo apoyan y después del 7 de octubre todo cambió. Todo cambió. ¿Qué pasó el 7 de octubre? El ataque de Hamas a Israel. ¿O se te olvidó? No, pero no todo el mundo está pendiente del periódico todos los días. Okay, I'm going to grant you that one, but that's about it. Estamos hablando tú y yo, parece que estamos hablando tú y yo solamente, pero hay un montón de gente viéndonos. Mira. Pero al final del día, esto se ha manifestado en unas resistencias o en unas determinaciones que pudieran ir en contra de las políticas de Donald Trump y revertirla en ciertas instancias. Y te decía, y hablábamos fuera de micrófono en estos días, que eso pudiera materializarse también, particularmente por la afección de los mercados, en legisladores, congresistas y senadores del Partido Republicano que digan, yo no estoy a favor de eso, estoy en contra de esto, y aquí está mi proyecto. Y quizás eso tener algún tipo de... Mira, los mercados son meramente valorizaciones. Si tú pierdes, si el mercado baja hoy 1,000 puntos, baja 1,000 puntos. Si tú vendiste, asumiste la pérdida. Si no lo vendiste, se vuelve a recuperar. Los mercados se han recuperado después de tanto. Pero hay planes de pensiones. Los mercados se recuperan. Mira, después del COVID perdió 22%. Ya está por encima, casi 20% de cuando pre-COVID. Tengo que pausar. Regresamos de nuevo con eso para hablar de eso y de cómo va a ser la legislación y los recortes propuestos en el presupuesto. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Continúo dialogando con el buen amigo Mario Porrata. Mario, antes de continuar los asuntos, tú eres también experto en las cosas de la sede vacante y del Vaticano. ¿Qué te parece todo esto? Yo le estaba comentando a uno de mis socios ayer que el domingo, en la misa de Pascua de Resurrección, le iba a decir al sacerdote Ernesto Arjulfo, un gran amigo, cuando lo saludo en la entrada, le iba a decir... Hay que orar mucho porque el Papa se nos va hoy. Y por mi madre que está escuchando, yo le iba a decir eso. Yo decía ahorita que yo no recuerdo una época, quizás un periodo en la historia donde haya habido tanto cambio de Papa como en los últimos, 20, 30 años. 20 años, 25 años. No me equivoco. Estamos en año jubilar. Ahora el secretario de Estado del Vaticano tiene 20 días para convocar lo que se llama el colegio de cardenales,
los cardenales que pueden votar solamente tienen que tener menos de 80 años. Sí. Ningún cardenal de más de 80 años puede votar. Están invitados. 3/4 partes, ¿verdad? 2/3 partes. 2/3. Bueno, lo que pasa es que hay 4 votaciones diarias. Ya. Y las primeras votaciones son por mayoría. Cuando quedan 2, después de que se van eliminando, en los 2 tienen que tener 2/3 partes. Uno de los que más favorito? El que más se perfila es el de Filipinas. Yo lo dije, el de Filipinas. Uno de los italianos y el de Filipinas. Y yo he leído varios documentos del de Filipinas. Él no sigue 100% las políticas de Francisco en ciertas áreas, pero está buscando cómo cambiar mucho la imagen de la Iglesia Católica a nivel mundial. Y ese tema es bien importante porque esto gente como el arzobispo que nosotros tenemos le ha hecho mucho daño a la Iglesia Católica en Puerto Rico, más daño que las cruzadas y que la Inquisición juntos. Y yo he dicho eso al aire 20 millones de veces y lo seguiré diciendo. Mira por dónde te voy a aterrizar el otro tema que dejamos pendiente. La última reunión que sostuvo, protocolar por lo menos, el Papa fue con J.D. Vance, sí. Con quien había diferido en cantidad. En montones de cosas. Y eso demuestra que y fíjate también, mira cómo el presidente lo elogió ayer, a pesar de que tiene un montón de diferencias. Eso demuestra que... Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. A ver, María, lo iba a decir de otra forma. Le iba a decir, esta administración, como siempre tú y yo hemos hablado, lo que le gusta es crear un momento para ellos poder hacer que sus cosas sucedan. Y una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Hay gente que dice que eso es entretenimiento. Bueno, puede ser entretenimiento, pero cuando tú llegas al punto que el Papa te recibe en la condición que él estaba, es que el Papa sabe que tú vienes a traer una solución a algo. Y el efecto es más importante que el modo. Que el modo siempre es menos importante que el efecto. Porque mira todo esto, política de los aranceles y todo lo que está pasando. Ajá. Y ya el desempleo bajó, la inflación está bajando, los compromisos de inversión y algo que Carmelo dijo aquí ahorita, y yo creo que es muy válido y muy, muy atinado. Dale la solicitud, yo creo que ingresa a los republicanos. Bueno, está a nivel no de un empujón. Por poco le pongo la gorra. Es que nosotros en Puerto Rico tenemos que aprovecharnos esa coyuntura para traer esas inversiones que nos hacen falta. ¿Con qué circunstancias? Bueno, es que las no. carreteras están hecho canto, es que vete por ahí. Las leyes laborales son carísimas. Bueno, no entremos ahí. Yo soy el primero que te he dicho 20 veces que yo agarraría el Código de Rentas Internas y el Código Laboral y los echaría al zafacón y le prendería en fuego. Porque esos dos no sirven para nada. Aquí las protecciones a los comercios no existen, las protecciones a los empleados son todas, y nosotros tenemos que darle vuelta a todo esto. Y esa es una de mis esperanzas con la gobernadora. Y lo he dicho 30 millones de veces y lo voy a decir 100 millones de veces. Ella es la última esperanza que nos queda. Vuelvo a mi punto original. ¿Cuándo vamos a ver, y se verá, te pregunto, algún congresista o senador republicano enfrentar posturas de Trump porque piensa que les hace daño para la elección de medio término? Yo creo que por ahora no vas a ver eso. No va a pasar. Porque nada sucede. ¿Tienen intimidados ellos también? No los tienen intimidados, pero les está diciendo... Bullshit con mucho dinero para hacerles campaña en contra. Sí, pero les está diciendo, denme oportunidad para que ustedes vean que esto va a salir bien. Y va a salir bien. Si los números siguen como van, esto va a salir súper bien. Esa gente están haciendo campaña en sus territorios. Bueno, recuérdate, all politics is local. Ajá. ¿Okay? Pero si yo ayudo el Distrito 4 de Ohio por una política arancelaria, el Distrito 4 va a votar republicano. Y yo te apuesto que se van a flipear por lo menos 15, 20 distritos en la próxima elección. Están hablando de que va a haber una mayoría adicional, tanto en Cámara como en Senado. Y esto lo está diciendo Rasmussen, que sabes que Rasmussen es el pollster número 1 de la nación, que, by the way, acaba de salir a decir que el 66% de los ciudadanos americanos... 66 y piquito, casi 67. Casi 67, están de acuerdo con lo que está haciendo el presidente. Tiene su approval rating más alto, inclusive de su primer término. A diferencia de lo que digan los periódicos. Y a diferencia de los pobres demócratas, que el liderato congresional tiene 21% de approval rating. Schumer está trepando paredes. Y entonces tú nos metes a alguien como AOC en el medio. Y como dijo el senador John Kennedy los otros días, el senador por Luisiana, que para mí ese está brutal. Dijo que AOC es la razón que las botellas de shampoo tienen direcciones. Instrucciones, direcciones, como quiera decirlo. En inglés, AOC is the reason why shampoo bottles have instructions. Wow. Y que la política con ella es, let her speak, she'll drown herself. Digo, yo creo que ahí el congresista Espaillat le hizo una... Ay, no favor él mismo, pero bueno. Mira, al final del día, ¿de dónde van a salir
los 2 trillones o el 1.5 que se quiere recortar. Vamos a ver fondos recogidos, vamos a ver gente en los breadlines de nuevo, como en la Gran Depresión. No, hombre. Se van a recortar tú fondos de estás salud, hablando demasiado con ellos. Seguro social. No, pero dime, explícame de dónde va a salir esos 2 o 1.5 trillones. El presupuesto del Eso gobierno. ya está escrito en el presupuesto. Bueno, seguro. El presupuesto del gobierno federal se puede recortar. No te equivoques, esto no soy solamente los republicanos que lo han dicho. Con el Plaza Sésamo de Egipto y otros programas como ese, ahí, quizás ahí se puede recuperar. ahí nada más hay 40 mil millones de dólares. 40 mil millones de dólares ahí. En el Plaza Sésamo de Egipto. El de Irak. ¿Irak era? Irak. Okay. 20 millones para un Sesame Street en Irak. Qué ridículo es. Entonces siguen saliendo cosas. 157 mil personas cobrando desempleo teniendo más de 101 años. 157 mil a nivel nacional. Y ahora Mississippi ya entró también. Mississippi puso un Doge también de Mississippi. Nosotros debiéramos hacer lo mismo. Mississippi es el estado menos rico de la nación. Sí. Y ya descubrieron 450 millones en waste. 400 que no hacían falta. en 2 semanas. En 2 semanas. ¿Te imaginas que nosotros hagamos eso aquí? Estoy tan agradecido que estuvieras con Como nosotros siempre, la mañana de hoy. como siempre. Hablaremos pronto nuevamente. Cuando regresemos, vengo con unos minutos finales a un tema muy particular, muy especial. Tiene que ver con la policía nuevamente y el respeto a los agentes del orden público. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López a través de nuestros minutos finales, y quería tomarme este tiempo por un asunto que estamos viendo recurrentemente en nuestras vías públicas y en otros sitios también. Quizás no sea nuevo, pero dentro de este enfoque que se le está dando a la policía, a la uniformada, que los adiestramientos, todo lo demás, la profesionalización que se le está dando con los recursos y la visión que trae el nuevo comisionado, hay que decirlo también. Hay unas cosas que pudieran ser hasta cosméticas y hay otras cosas que son de sentido común que hasta el marciano que acaba de aterrizar las entiende. Ayer se reseñaba el que el comisionado había tomado la determinación, baja un poquito el bet, Achero, por favor. Se había tomado la determinación de sacar 800 vehículos. Ahí habían botes, plantas eléctricas, jet skis, grúa, en los cuarteles. El policía, cuando llegaba a rendir su labor, a lo mejor de un pueblo distante a donde está destacado, se encontraba con todos esos vehículos ahí, con las gomas explotadas, hechos cantos, no servían para nada. Algunos oficiales, otros confiscados. Y eso va a la moral, al entusiasmo de ese policía de brindarnos el servicio a diario. Y consono con eso va el respeto a la autoridad. Porque si usted quiere que lo respeten, usted tiene que respetar también. Y lo que seguimos viendo en la calle, y lamentablemente el último ejemplo es de una compañera abogada que no sabe comportarse con la autoridad. Mire, hay 20 procesos donde usted puede impugnar la actuación del oficial si cree que no está correcta. Levantarle la voz, proferirle insultos o agredirlo no es lo apropiado, ni es lo que a usted le gustaría que le hicieran tampoco. Así que hay que dejar esas conductas de jaquetonería, de boricuas bestiales, como decía ahorita el senador Carmelo Ríos, y poder empezar a comportarnos como seres humanos si queremos también que se nos respeten nuestros derechos. Porque no nos gusta cuando el policía nos detiene, pero si me están asaltando o a un miembro de mi familia, qué bueno que llegaste. Ahí sí es bueno el policía. Así que, excelente en la posición de que no va a haber tolerancia para estas agresiones. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López.